Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nuevamente, los servidores surgen de una necesidad. Los servidores no son un lujo en la iglesia, ni son una forma de estimular a la gente para que siga llegando a la iglesia, ni una manera de consentir a la gente para que se sienta parte. Los servidores de la iglesia o los diáconos en la iglesia surgieron por una necesidad. Los diáconos y servidores son necesarios en la iglesia. Así como son necesarios los pastores, así de la misma manera son necesarios los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los diáconos y los servidores. En el mismo nivel son necesarios. Porque surgieron de la necesidad, porque la iglesia comenzó a crecer. Y la iglesia cada vez va a crecer más. Y cuando digo iglesia, no solo me refiero a iglesia, casa de adoración, sino que me refiero a la iglesia en sí, en el pueblo de Dios en el mundo. Entonces van a haber la necesidad de servidores y de diáconos. Y ahí donde quiero aclarar un poco. Diácono significa, en hebreo se escribe diáconos con K, y significa servidor. Cuando los apóstoles tienen la necesidad de formar o levantar el ministerio del diaconado, lo hacen con necesidades específicas y tenía que ver con la atención hacia las personas, que es algo normalmente práctico. Diga conmigo, es práctico. Que por ser práctico no deja de ser espiritual, porque para cambiar un pañal lleno de excremento, popis, en el griego es popis, hay que ser muy espiritual para poder estar asoleándose allá afuera, orando, intercediendo para que los hermanos lleguen a la iglesia en un domingo, el día de descanso. Hay que ser muy espiritual. Entonces, por lo tanto, tenían un trabajo muy práctico con una gran demanda espiritual. ¿Por qué aclaro esto? Porque en la iglesia se agarra la terminología y empieza la terminología a perder el concepto. Por ejemplo, diácono es servir, es atender a la gente. Diácono no es ser teólogo. Diácono no es saber mucho de la Biblia. O sea, no estoy diciendo que es cualquiera por eso, simplemente no es ese el requisito. Normalmente el diácono en la iglesia representa y le dan funciones que no son funciones por las cuales surgió el ministerio del diaconado, para que el diácono se sienta bien en la iglesia y que tenga un título que de alguna manera esté respaldado por funciones que no son bíblicas. Pero el problema es que el concepto cambia las cosas. Si arruinamos el concepto, se cambia el propósito de las cosas. El diácono está para atender a la gente de la iglesia en las cosas prácticas del ministerio, atender las mesas, atender a la persona desde que llegue. Entonces, diácono es aquel que está recibiendo a la gente, aquel que exhorta a ofrendas o recibe las ofrendas de la iglesia, como aquel que también cambia un pañal, como aquel también que está instruyendo a un niño. Porque los tres labores que acabo de mencionar tienen un mismo propósito, y es que la persona que llegó pueda recibir. Entonces vemos a la iglesia inventándose funciones financieras, administrativas y cosas que no son malas,
son buenas, pero para justificar el nombre del diaconado. ¿Cuál es el problema? Que viéndose ellos en la necesidad de inventarse funciones más complejas o más administrativas, o digamos, de más demanda racional o de inteligencia, están desvalorando las funciones prácticas. Están diciendo, me tengo que inventar una función administrativa porque cuidar bebés no es una labor digna de un diácono. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de solucionar? Atender a un bebé, atender a un niño, manejar las luces de la iglesia, ejecutar un instrumento en la iglesia, recibir las ofrendas, exhortar las ofrendas, servir la mesa del Señor en la Santa Cena, son cosas dignas de un diácono, y que una persona, no cualquiera, ni un cristiano de segundo nivel lo hace alguien de primer nivel. Barrer la casa del Señor es digno de un diácono y lo hace alguien de primer nivel. Entonces, yo no estoy diciendo que las otras funciones están malas. Claro que la Biblia habla de los que administran también. Pero no tenemos que ir a las cosas complejas para justificar un título. Porque entonces estamos quitándole el valor a las sencillas que para el Señor son muy valiosas. ¿Me están entendiendo con el equilibrio que quiero hacer? En el 3:8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué hay en la iglesia casa de adoración, o por qué en la iglesia casa de oración van a haber servidores y diáconos? Por esto, porque la demanda de un diácono no es cualquier cosa. Ahí están los requisitos. Dice que debe de ser probado. Dice que debe tener buen testimonio, debe ser honesto, debe ser íntegro. Es una persona que guarda la fe. Quiero que me acompañen a Hechos, nuevamente. Hechos 6:3. Quiero que pongan atención, hermanos, porque esto a mí me llevó como 7 años entenderlo. Usted solo una tarde lo va a saber. Dice: buscad pues, hermanos. Van a mencionar qué debían de buscar en los hermanos que iban a ser los diáconos, los 7 primeros diáconos. Dice: entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Entonces, un diácono no puede ser un hermano que fue a encuentro y vino y entonces, para que calentara ya, diácono va a tener, como es hombre, va para el ministerio, y como no toca instrumento y no le entiende a las computadoras y no le gustan los niños, entonces va para diácono. Así es en la iglesia, hermano. Así es en las iglesias ahora. Es que no toca instrumento, ¿verdad? No le gustan los niños, es hombre, entonces no puede ir a la cuna. Entonces pasa por todo, y usted, como no tiene nada de eso, entonces es diácono. Va para el parqueo y para atender a los hermanos y entregar los sobrecitos. Eso es lo que creen, y no es así. Un diácono es un servidor de las necesidades de las que la gente lleva a la iglesia, pero es una persona referente de la fe. Su oficio es una persona que no sirve y por eso es diácono, sino que es una persona que es referencia de fe y por lo tanto sirve. Amén.
Primero fueron los requisitos y después la labor. Entonces en la iglesia vamos a arreglar un poco los conceptos. Vamos a arreglar un poco los conceptos. Entonces, por eso hemos puesto este seminario, para estudiar y escarbar un poco más los títulos de la iglesia, que más que para decir, el hermano es profeta, o el hermano es diácono, es pastor, o lo que sea, o es líder, o lo que sea. Más que eso es entender las funciones de cada llamamiento. Entonces, vemos que dicen que los escogieron de en medio de todos. Un diácono se escoge. Un diácono no solicita ser diácono, es escogido. Tiene que calificar para ser diácono. Entonces, vamos a decir algo. Están las personas que deben de pasar el proceso de llegar al diaconado, porque tienen que pasar por lo que dijo Primera de Timoteo, que tienen que ser probados en la fe. ¿Sí? Ahora, ¿cómo una persona va a ser probada de que sí sirve bien y por eso va a ser diácono? Porque sirvió. Amén. Se puso a prueba su servicio. Y por como pasó la prueba de su servicio y se mantuvo fiel, íntegro, y fue una persona referente de fe y una persona referente de sabiduría y de la llenura del Espíritu Santo, entonces llega a ser diácono. Y están los servidores, aquellos que están en el proceso de llegar al diaconado. O sea que posiblemente lleguemos a tener en Sala Cuna una hermana diaconisa, porque después muchas iglesias las mujeres no pueden tener el diaconado, dice. Y yo veo que en mi Biblia sí, porque están dando los requisitos del diaconado, dicen las mujeres, dice, las menciona. Entonces el apóstol Pablo y comienza a decir cómo deben de ser las mujeres, en qué contexto, en los requisitos del diaconado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mujer está llamada al diaconado. Entonces puede ser de que vamos a tener una hermana que es fiel, que es íntegra, que ha guardado su fe, que ha sido probada en la fe y que es testimonio de una persona espiritual que tiene la llenura del Espíritu Santo, que las señales la siguen y está en Sala Cuna cambiando pañales y es diaconisa. Podemos tener a un hermano en el ministerio de alabanza ejecutando un instrumento íntegro, de sabiduría, referente de fe, lleno del Espíritu Santo, las señales lo acompañan, echa fuera demonios, sana enfermos, y es músico y diácono. Eso dice mi Biblia, hermano. Entonces, diáconos no son los que entregan sobres. Y no lo queden viendo a ellos, pero no tienen culpa. Simplemente estoy sanando el concepto. Ahora, dentro de estos hermanos hay diaconado. Y en la iglesia vamos a comenzar a identificar eso. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante.